El coronavirus ha paralizado la vida económica, la vida social, ha paralizado todo en todo el mundo. Sin embargo, hay actividades que por su propia inercia no pueden ser paralizadas. Hay ciertos procesos económicos que, más lento que en otras oportunidades, continúan su desarrollo. Hablemos, por ejemplo, del mercado inmobiliario. ¿Cómo está el mercado inmobiliario en estos tiempos en los Estados Unidos? En el sur de la Florida, por ejemplo, para ser un poco más específicos. ¿Cómo quedo yo con los pagos, con mis deudas? ¿Es el momento de vender? ¿Es el momento de comprar? ¿De qué forma el coronavirus también ha afectado el mercado inmobiliario? Vamos a consultar acá en la ciudad de Miami a Caterina Santana, asesora inmobiliaria y fundadora de Santana Sales Group. Caterina, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan grata como siempre. Caterina, ¿en qué condiciones se encuentra el mercado inmobiliario en estos momentos? Bueno, en estos momentos, César Miguel, nosotros seguimos trabajando desde la casa e implementando nuevas técnicas, por decirlo así, con el tema de la tecnología. Bienes raíces, de hecho, está dentro de la lista de los negocios esenciales. Entonces seguimos entregando propiedades de manera virtual, seguimos haciendo cierres y mostrando propiedades de manera virtual. De hecho, durante la cuarentena ya hemos entregado apartamentos, rentas, etc. Se sigue manejando, pero obviamente a una escala más baja porque muchas personas están en sus casas y si no tienen la necesidad de hacerlo ya, están esperando un poco. A ver, ¿y se puede esperar? Porque por lo general en el mundo inmobiliario, como en tantos otros, del negocio y la especulación, te dicen, este es el momento de comprar o este es el momento de vender o no puedes esperar. Sí, ¿Cómo bueno, están moviéndose esos tiempos en esta lentitud o paralización que nos ha sí. impuesto el coronavirus? Sí, bueno, depende. Hay personas que ya estaban dentro de un contrato y ese contrato debe seguir su curso, por decirlo así, mientras se permitan los tiempos. Ya si no se puede progresar porque la ciudad, por ponerte un ejemplo, no nos da los reportes de las solvencias, entonces habría que hacer una extensión. Pero mientras las personas que están bajo contrato, mientras el curso siga, se continúa, por decirlo así, con ese contrato. Ahora, las personas que estaban en el proceso a lo mejor de ver algo, César Miguel, y para comprar, y todavía no estaban bajo contrato, esas son algunas personas que están viendo ver cuándo es el mejor momento para seguir, ¿no? Y es importante recalcar la gran diferencia que hay entre lo que está pasando ahorita versus lo que pasó en el 2008 con la crisis financiera. En ese momento era una crisis financiera donde era el sistema económico y el sistema financiero estaba enfermo. Realmente estaban sucediendo cosas muy malas dentro del sistema, lo cual nos llevó a que muchas personas compraran propiedades sin que estuvieran calificadas y por lo tanto luego perdieron las propiedades y vino esta avalancha de remates bancarios, ¿no? En este momento la economía estaba muy estable, teníamos el desempleo más bajo, realmente se estaba moviendo muy bien todo y el sistema estaba totalmente sano. Fuimos nosotros ahora los que nos enfermamos, ¿no? Entonces esto es lo que nos lleva a tener esa incertidumbre que va a pasar en el mercado. Realmente muchas personas, los vendedores siempre van a tener alguna necesidad de venderse también, ¿no? O sea, ya sea por un divorcio o porque la casa me queda pequeña, porque no puedo seguir con los pagos, siempre como que va a haber una necesidad. Entonces es el comprador el que tiene que aprovechar cuáles son esas necesidades del mercado para poder comprar si está calificado y conseguir un buen negocio en este momento. Evidentemente, cuando salgamos de la pandemia, todos los expertos dicen que el proceso de recuperación será lento, no es que será de un día para otro. Y en esa lentitud vendrá algo dramático y es que la paralización de la economía ha afectado a muchas personas. El índice de desempleo, hay proyecciones de que puede llegar hasta el 30%, lo cual son cifras escandalosas. ¿De qué manera ese mercado inmobiliario que está comprometido a futuro y estaba paralizado se va a ver afectado? Se va a afectar, claro, es difícil tener esa bolita mágica de cristal para saber qué es lo que va a pasar.
sí consideramos que va a estar afectado por lo que acabas de decir, y todo depende, César Miguel, de cuánto tiempo nos dure esto. Mientras más dure, más vamos a estar afectados. Es algo interesante que en la Florida, específicamente en Miami, más del 60% de las compras se han realizado de contado con los clientes extranjeros. De hecho, ellos compran el 67% de contado. Y luego, cuando compran con financiamiento, dan una inicial importante, entre un 35 y un 50%. Entonces, Miami, al tener esa ventaja de que tenemos un importante número de inversores extranjeros, nos da un poquito de tranquilidad de que no dependemos de un mercado que está netamente endeudado. O sea, no es un mercado de que todo el mundo debe las propiedades y deben cifras muy altas, ¿no? En el caso de Miami, yo creo que la recuperación podría ser un poco más rápida que en otros sitios donde la gran mayoría de las propiedades se las deben al banco. En este caso hay muchas propiedades ya que están pagadas de contado o con una fuerte inicial, lo que nos hace que las personas tengan su inversión comprometida y que a la vez no sea tan fácil como dejar de pagar la hipoteca y perder la propiedad, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de ese pequeño porcentaje, afortunadamente, como tú dices, Caterina, que está debiéndole al banco, que está debiendo su hipoteca, y en este momento todo está paralizado y él no está produciendo. ¿Qué pasa con ese señor? Las entidades gubernamentales están alentando a los bancos y a los servidores de cobro que negocien de alguna forma con los dueños de propiedad. Pero no es nada obligatorio, pero sí hay diferentes formas de negociar. Hay bancos que te están haciendo un stop de los pagos, por decirlo así, por los próximos 3 meses, pero tienen que tener mucho cuidado cuáles son las condiciones involucradas dentro de ese stop de los pagos, César Miguel, porque puede ser que al 4.º mes te toque pagar el monto completo. Entonces, imagínate si el mortgage es $2.000 y no podías pagar 2.000 hoy, imagínate pagar 6.000 en 3 meses, ¿no? Es muy importante que primero contacten a su banco, porque no es que dejo de pagar y se solucionó todo. Tienen que ustedes, como dueños de casa, contactar a su banco y decirle cuál es la necesidad que tienen y el problema. Saben por qué, pero comunicarlo, que no pueden pagar la hipoteca. Ver qué opciones los tienen y hacer una negociación. César Miguel, y en esta negociación es importante que queden por escrito cuándo es su próximo, primero los meses, si le van a perdonar pagos puntuales, por cuáles meses corresponde, cuál será su próximo mes de pago, cuál es el monto, César Miguel, de ese próximo mes, porque ahí te vas a dar cuenta si te están sumando los meses que dejaste de pagar y te toca cuando se acaba este periodo, o si te los están sumando al final de la hipoteca, claro, que en teoría sería como que para las personas que realmente no puedan pagar sería lo más ventajoso, ¿no? Poder sumarlo al final de la hipoteca. También es importante negociar que no te van a hacer reportes a los buros de crédito negativos por estos meses que no estás pagando, y que no te van a cobrar las penalidades de mora por estos meses que no te están pagando. Y todo eso tiene que quedar por escrito, tienen que revisarlo. Si es un documento muy largo y no lo entienden, entonces ya buscarse un abogado, alguien que por favor los pueda asesorar, para que luego no se lleven sorpresas con el tema de la falta de pago. Muy bien. Muy interesante e ilustrativa esta conversación contigo, Caterina. Muchísimas gracias por darnos estos minutos. Gracias. Gracias. Caterina Santana, ella es asesora inmobiliaria, fundadora de Santana Sales Group. Y bien, hemos llegado así al final de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos estar allí, y la invitación queda entonces para mañana, para una nueva emisión de En Conexión.